Esto es RPC Más, Noticias y Opinión. Bienvenidos a una nueva emisión de RPC Más, Noticias y Opinión, la red de periodismo cristiano, el espacio donde usted podrá conocer información relevante de las noticias cristianas. Soy Yarleni Castillo y aquí están nuestros titulares. Titulares. Vida en medio de la pandemia. Conoceremos la familia que esperaba mellizos, pero en medio del parto el número de hijos aumentó. ¿Abrir o no las iglesias? La pregunta que ha generado diferentes opiniones en los líderes cristianos en Estados Unidos. Evangelista pentecostal predica y ora en medio de manifestaciones en Minneapolis, Estados Unidos. Avanza misión evangelística en Asia. Desde Japón, el pastor John Wilmar Lozada nos cuenta cómo ha realizado la labor durante el confinamiento y los resultados obtenidos. En Ecuador se siguen conociendo impactantes historias de superación al COVID-19. En instantes el informe. Esto es RPC Más, Noticias y Opinión. Iniciamos con una esperanzadora historia en Nariño, sur de Colombia. La historia de Lidney y su esposo, quienes esperaban sus mellizos, pero durante el parto el número de bebés cambió. Johnny Bravo tiene los detalles. Esta es la historia de Lidney Castillo Velasco, quien a sus 33 semanas de embarazo de gemelos acude al Hospital Eduardo Santos de la Unión Nariño, donde es remitida con urgencia prioritaria al Hospital San Pedro de Pasto. Bueno, yo llego con una preeclampsia severa al hospital, entonces de una me meten al quirófano. Fue una lucha entre la vida y la muerte. Los médicos le informaron que era la vida de ella o la de sus gemelos. Lidney cuenta que empieza a clamar a Dios mientras los médicos deciden realizar la cesárea. Entonces de una me meten al quirófano. Y cuando estábamos ahí ya en la cirugía y todo, sacando los bebés, yo sentía todo lo que me hacían. Miraba que la doctora decía instrumentos para el uno, para el otro, y cuando todo el mundo empezó a reír, y ya cuando dijeron que le pase, la ginecóloga dijo, páseme para el otro, y nadie le hacía caso, y se empezaron a reír, y no hallaban que decir, que era mentira. Y dijo la gente, pásenme rápido, instrumentos para el otro. Cuando sí se dieron cuenta que era cierto, cuando me dijeron que eran 3, dijo, ¿usted sabía que eran 3? Yo le dije, no, yo no sabía. Y entonces, no, yo no sé qué pasó, les dije, yo me puse a llorar, no sabía si de la alegría, no sé, una emoción muy grande. La sorpresa no fue solo para los médicos y para Lidney. Afuera de la sala su esposo esperaba con ansias. En el momento yo me tomo la cabeza, empiezo a reír, a llorar y le grito, pero es que esperábamos 2. La gente se empezó a reír, me quedaba mirando y me dice el auxiliar, ¿en verdad usted no sabía que eran 3? Le dije, no. Inmediatamente empiezo a llorar, a darle gracias a Dios, a preguntar cómo estaba mi esposa. Al momento miro que se abre la puerta del quirófano y empiezan a salir mis hijos, uno detrás del otro. Era algo realmente emocionante. Le enviaba la noticia a mi familia, a la iglesia, a los amigos, a los conocidos. Nadie lo podía creer. Realmente fue algo en ese momento con muchos sentimientos y emociones encontrados. Hoy, 25 días después del nacimiento, los esposos Arboleda Castillo se encuentran con sus 4 hijos en casa, en el corregimiento de Villanueva, Colón, en Nariño, donde actualmente él es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y lidera la juventud en ese departamento. Cuando la noticia aquel 7 de mayo, que son 3, yo tengo que decir, desde ese momento Dios empezó a sustentarnos de una manera hermosa, a tocar a uno, al otro y a sustentarnos, a proveernos. Llegaba la ayuda de diferentes lugares, a todas aquellas personas que nos han dado su mano, su generosidad para ayudarnos en esta situación tan hermosa que estamos viviendo. Y sabemos que Dios nos seguirá ayudando. Informó para RPC Más Johnny Bravo. Y la pregunta, ¿abrir o no prontamente las iglesias?, ha generado diferentes opiniones en el mundo cristiano. En el siguiente informe les contamos qué piensan algunos pastores de Estados Unidos al respecto.
reapertura de iglesias en Estados Unidos ha generado diferentes opiniones entre la comunidad cristiana. Por una parte, quienes argumentan la importancia de congregarse prontamente y de otro lado, quienes consideran que aún no es tiempo de hacerlo, pues se podría correr el riesgo de generar un nuevo brote de virus entre los feligreses. El pasado viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de la Iglesia Pentecostal Unida del Sur de la Bahía en Chula Vista, California. La Iglesia solicitaba a la Corte ampliar la capacidad de personal más allá del 25% antes del día de Pentecostés o séptimo día después de la Pascua. Tuvimos noticias de ellos ayer por la noche, que se nos ha negado que fue una decisión dividida. 2 jueces que fallaron en contra de nosotros y un juez que falló a favor. Por otra parte, el pastor Juan Carlos Monsalve de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en el estado de Florida aseguró que a través de las plataformas digitales se ha podido desarrollar un buen trabajo con la congregación y considera que es necesario mantener la prudencia al momento de reabrir las iglesias. Considero que si hemos esperado más de 2 meses sin reunirnos, ahora que quizás estamos viendo la luz al final del túnel, debemos tener cierto grado de prudencia, ya que hay una población que es vulnerable dentro de nuestras comunidades de fe, ancianos, personas con precondiciones médicas, están los niños, y si se hace una apertura, pues no se podría hacer a plenitud. Pienso que prudencia, seguir a los pasos que tienen que ver con la seguridad de todos, pensando también en esas familias vulnerables. Aunque algunos aseguran que esta acción debe ser una responsabilidad netamente del líder religioso, Leonardo García, pastor de la misma comunidad cristiana en Long Island, New York, afirmó que la reapertura debe ser una responsabilidad compartida entre el pastor y el feligrés, entendiendo que la asistencia al edificio es de libre decisión. Si el individuo no es un ministro licenciado, no es un pastor, es un feligrés, pues esta persona debe de recordar que solo él o ella es responsable por su decisión de congregarse. Es decir, no puede atribuirle responsabilidad a nadie más. Debe de igualmente estar seguro en sí mismo y actuar de acuerdo a la fe que Dios le da. En cualquiera de los 2 casos, abrir o no las iglesias, el llamado de más relevancia es a actuar con responsabilidad. Cada uno debe seguir un lineamiento con base a la cordura, a la prudencia y también a lo que dicte el Espíritu Santo, porque también el Señor interviene en todo esto y pues nosotros los que predicamos la palabra del Señor tenemos que estar también sujetos a la voz del Espíritu. Así que eso pienso yo que es lo más indicado hacer en este tiempo. Continuamos en Estados Unidos porque el evangelista Victor Jackson de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional viajó desde el estado de la Florida hasta Minneapolis, esto para orar por los manifestantes reunidos allí tras la muerte de George Floyd, un afroamericano que luego de un violento arresto a manos de la policía murió. Para que el mundo sepa que hay una esperanza en Minneapolis. He venido desde Florida con un propósito, y es recordarles que aún hay unidad, amor y bondad. Así que les pido el favor de acercarse un poco más, por supuesto manteniendo la distancia de seguridad solo un poco más cerca. Vamos a hacer una oración y a declarar que hay amor, paz, gozo y esperanza en esta ciudad. ¿Alguien cree que hay esperanza para esta ciudad? Aplaude si de verdad crees que hay esperanza en esta ciudad. Voy a orar y declarar que por el poder de Dios, relaciones, amistades se van a restaurar. Y va a restaurar esta ciudad. ¿Podrían levantar sus manos ahora mismo? Señor Jesús, en este momento yo invoco tu nombre para que tu poder descienda sobre tu pueblo y declaro que habrá paz, gozo, esperanza, vida y no habrá más sufrimiento.
No habrá más muertes y tu gloria será glorificada en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice tu pueblo ahora. Dale ese aplauso al Señor. Si nos arrepentimos y bautizamos en el nombre de Jesucristo, si recibimos su Espíritu Santo, tiene que suceder un cambio. Si alguien quiere venir a hablar conmigo personalmente, me encantaría. Muchas gracias a todos por su tiempo. Demos un aplauso de agradecimiento al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a Ecuador con Amy Vergara, quien nos brinda un informe sobre la situación actual del país, además de las historias que se siguen conociendo tras la pandemia. Amy. Gracias, Yarleni. Y es que en Ecuador se dan nuevas adaptaciones a las medidas de seguridad establecidas por el COE nacional. Y en este proceso de superación del COVID-19 también quedan expuestas historias muy impactantes, que le damos a conocer en la siguiente nota. Poco a poco se reactivan las actividades en diferentes partes del país. Esto bajo los nuevos cambios en las medidas de seguridad impartidas por el Gobierno Nacional del Ecuador. La ciudadanía se adapta a las nuevas modalidades de trabajo y movilización. Sin embargo, las vivencias que deja la pandemia siguen presentes en quienes agradecen estar sanos y aseguran haber sobrevivido al COVID-19. En la cooperativa Sergio Toral de la ciudad de Guayaquil, Gerardo Ochoa comentó a las cámaras de RPC+, cómo un milagro le permitió superar los síntomas del coronavirus. La fiebre, el dolor a los huesos, me tapaba la respiración, pero el Señor hizo una gran obra en mi vida. Yo me parecía que ya no iba a salir de esta. Entonces yo pude llamar a mi pastor y él pudo orar. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor se manifestó grande y poderosamente en mi vida y me sanó. Gerardo junto a su esposa asegura sentirse sano por la obra que Dios hizo en su vida. El pastor hizo la oración y yo me arrodillé aquí en mi hogar con mi esposa. Clamamos al Dios vivo, al Dios que tiene todo poder y toda misericordia, y Él pudo libertarme de aquella enfermedad. Sentí que fue la mano de Dios porque instantáneamente Dios hizo la obra en mi vida. Yo a los 5 o 10 minutos yo comencé a sudar y la fiebre se me fue, del contado se me fue la fiebre. Y entonces de ese momento en adelante yo no tomé, porque yo tomaba limón, paracetamol, yo no tomé nada y Dios me sanó en ese momento. Yo sentí la mano de Dios, que Dios se manifestó en mi vida y Dios me sanó. Dios me sanó. Hoy la familia Ochoa manifiesta estar agradecida por estar todos juntos y gozar de buena salud. Desde Guayaquil, Ecuador, para RPC+, informó Amy Vergara. Gracias, Amy. Y pasamos al continente asiático, donde hace más de un año llegó a Japón como segundo misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el pastor John Wilmar Lozada. En entrevista con RPC+, nos contó cómo ha sido su proceso de adaptación, los retos que ha tenido que afrontar y los resultados obtenidos. Javier Restrepo tiene el informe. Javier. Según un estudio de religiones de la Agencia de Asuntos Culturales del Japón, menos del 1% de la población en ese país pertenece al cristianismo. En Tokio, su capital, por cada 10.000 habitantes, 628 personas profesan la fe cristiana. Con mucho amor, es para ti. El pastor John Wilmar Lozada fue enviado desde Colombia como segundo misionero de la IPUC en este lugar, y a un año de su llegada cuenta cómo ha sido la adaptación para cumplir con el trabajo encomendado en este país asiático. El japonés no tiene una idea de un Dios personal como el que nosotros tenemos. Para nosotros Jesucristo es Dios manifestado en carne. Los japoneses no creen
de esa manera. Tienen muchos dioses, creen que la naturaleza es Dios, que el cosmos es Dios, que hay muchas deidades, y bueno, eso cambia las cosas. De ahí la diferencia, ¿no? de evangelizar a personas que básicamente conocen a Jesús y que tienen una creencia de alguna manera cristiana, pero cuando uno le habla a un japonés, realmente no conocen esa historia como tal y el propósito como tal de la manifestación de Jesucristo al mundo. Y mucho más si no hablamos el idioma. Entonces tenemos que ir con una persona que traduce, y muchas de las palabras que están aquí en la Biblia son muy difíciles de traducir al nihongo. En el nombre de Jesús. En medio del confinamiento por la crisis de salubridad mundial, el misionero asegura que el trabajo virtual ha sido el protagonista para el desarrollo de la labor y en poco tiempo ha dado grandes resultados. Nuestro primer hermano fue el hermano Abraham, quien alcanzó a asistir al templo 2 dominicales antes de cerrar. Dio su paso de fe en la segunda dominical y luego seguimos en contacto. Aquí a través del celular, a través del Line, a través del Zoom, y empezamos a darle doctrinas y a charlar con él. Hasta que una noche recuerdo que estábamos hablando de la palabra del Señor, así personalizadamente, como una refán de estas que llamamos misionera. Me dijo: pastor, dígame cuándo es el bautismo. Y le dije: pongamos una fecha. Y pusimos una fecha y él salió ahí al mar. Y allá me fui con mi esposa y lo bauticé en el mar. Eso fue algo muy rápido. Recuerdo que el mar estaba un poco embravecido, pero entramos, lo bautizamos y bueno, con el tema de la pandemia, de no poder como movilizarnos con libertad, pero lo hicimos de esa manera y lo bautizamos. Seguimos transmitiendo la palabra del Señor, transmitiendo los cultos, y después de un domingo de predicar, me llamó una mujer llamada Isley. Y Isley me dice: pastor, yo me arrepentí con el sermón que usted predicó y yo quiero bautizarme. ¿Qué tengo que hacer? Yo no la vi hasta el día del bautismo. Y le di toda la doctrina y llegó el día del bautismo y nos fuimos y allá llegamos, la recogimos y como 2 horas y media de viaje llegamos ahí al mar, la bautizamos en el nombre de Jesús, la dejamos en su apartamento nuevamente y llegamos aquí nosotros en horas de la nochecita, felices y contentos de ver la gloria de Dios aún en medio de la pandemia que no nos ha detenido para ver las almas llegar a los pies del Señor. Japón empieza a desescalar el confinamiento obligatorio y en los próximos días regresarán las reuniones presenciales en el templo de Shinjuku, en Tokio. Kami-sama no shukufuku ga arimasu ni arigatou gozaimasu. Eso es, Dios les bendiga, muchas gracias. Seguiremos pensando en cosas grandes. Para RPC+, informó Javier Reserve. Seguiremos actuando de manera grande. Hasta aquí RPC Más Noticias y Opinión. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse bien informado. RPC+, Red de Periodismo Cristiano.